Segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Ya está aquí Gustavo Calleja, que es uno de los especialistas serios en petróleo en la Argentina desde hace muchísimos años. Ya vamos a estar hablando con él en minutos. Antes, yo cuando arrancamos el programa decía que Macri tiene una extraña compulsión a vetar leyes aprobadas incluso por su propio bloque. Y que muchas de esas leyes son quizá no muy importantes para la mayoría de la población, pero sí muy sensibles en términos de lo que significa simbólicamente y lo que significa para grupos de personas pequeñas, pero personas al fin de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. Nosotros entrevistamos a Gonzalo Ruanova, que es ex legislador por Nuevo Encuentro y quizá el legislador que hizo el trabajo más detallado sobre en qué consisten los vetos de Macri, un tema que vamos a empezar a debatir. Vamos a invitar incluso al propio Macri a discutirlo acá o al que quiera venir del gobierno de la ciudad, porque realmente son muchos temas muy variados, muy sensibles y realmente una lógica que es imposible de entender si uno no piensa en un criterio de insensibilidad realmente bastante cruel. Así que escuchen, porque creo que vieron partes en distintos lugares, leyeron en algunos lugares coberturas como de fragmentos de los vetos, pero esto les va a permitir entender de qué estamos hablando. Y créanme que estoy muy convencido de lo que estoy diciendo, no me gusta realmente nada lo que estoy viendo de los vetos de Mauricio Macri. Gonzalo Ruanova de Nuevo Encuentro, aquí en Palabras Más, Palabras Menos. Macri en el proceso de estos 4 años de gestión, sumado estos primeros 30 días de su nueva gestión, vetó 96 leyes. Digamos, en el 2007 Macri vetó 4 leyes. Digamos, no nos olvidemos que asumió el 10 de diciembre del 2007. En el 2008 Macri vetó 11 leyes. En el 2009 Macri pasó a 12 leyes vetadas. En el 2010 ya estamos hablando de 36 leyes vetadas y hasta el último viernes nosotros sumamos 96 el total, pero van a seguir apareciendo vetos del 2011 porque tomamos el año 2011 como el año parlamentario, o sea, las leyes aprobadas en la legislatura durante el año 2011 que salen publicadas en el boletín oficial. De estas 96 leyes, 90 las votó el bloque propio del oficialismo. Había una política pública que era la creación del laboratorio de medicamentos estatales que a mí me parecía una política pública de mediano plazo, sea cual fuera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una ciudad que tiene 40.000 millones de pesos de presupuesto anual, podía tener su laboratorio. Empezarlo con los mejores médicos que tenemos en la ciudad, con los profesionales, esa ley Macri la vetó. Nosotros creamos una oficina de trata de personas en la ciudad. Lo que hacía una oficina de trata de personas primero era, digamos, poner a las áreas que hoy tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires a trabajar sobre esas circunstancias y además articular con la nación, digo, a partir de que es un delito federal, pero a partir de que ocurre en determinados territorios, como es en la Ciudad de Buenos Aires, la información para poder combatir ese delito que hoy en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los delitos más importantes y además que está llevado adelante por organizaciones. Bueno, Macri esa ley la vetó. Macri acaba de vetar una ley que nos permitía a los porteños tener en un plazo prudencial de 3 años un sistema de semáforos que fuera para personas disminuidas visuales. Macri vetó una ayuda a una organización que pelea contra el síndrome de Down de 50.000 pesos. Vetó la asignación de ese subsidio de 50.000 pesos a la organización para que pueda subsistir, para que pueda llevar adelante su actividad, para que pueda hacer talleres, para que pueda seguir trabajando en el sentido de cumplir el objetivo que tenía esa organización, que era proteger y estimular a personas y en general adolescentes y niños con síndrome de Down. Macri vetó la posibilidad que habíamos sancionado en la legislatura de crear un congreso pedagógico para discutir en la ciudad los contenidos educativos. Digamos, los contenidos educativos en la Ciudad de Buenos Aires hace 20 años que no se actualizan. Digo, si no, por lo menos no los empezamos a discutir, dentro de 20 años, quienes estudien en la ciudad van a tener una currícula y un contenido educativo que no va a estar acorde a lo que necesita para salir al mercado laboral. No requería ningún gasto, no complicaba ninguna política pública. Era la discusión sobre currícula de actualización docente. Eran leyes que mejoraban la calidad de vida de los porteños. Algunas se podrían haber vetado, no 96. 96 por lo menos parece un ejercicio abusivo y una mirada despectiva al funcionamiento del Parlamento. Muy bien, es un debate que me parece que recién comienza y que debería tener la máxima exposición posible. Gustavo Calleja, ¿cómo te va, Gustavo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, vamos a hacer la presentación salvaje. Son unos tipos que vienen rompiendo los quinotos con la idea de que el petróleo tiene que ser estatal en la Argentina desde hace muchísimos años. En todos estos años en los cuales muchísimos políticos, bueno, los Kirchner entre ellos, participaron de lo que fue la venta de YPF a capitales multinacionales y la privatización de todo el petróleo, había un grupito que se llama
Moreno, Movimiento de la Recuperación Nacional de la Energía Orientadora, que donde estaba Gustavo, que venía insistiendo que esto es perjudicial para el país, etcétera, etcétera, etcétera. En estos años siguieron insistiendo con este planteo de lo dañino que era para el país la política energética, ya no del anterior gobierno, sino ya de este gobierno. Y en las últimas semanas parece haber el primer reconocimiento del gobierno nacional, a partir de su conflicto con las petroleras, de que lo que venía diciendo un pequeño grupito, que como siempre al principio los tratan a todos de locos, tenían razón. Es decir, que la política energética es dañina para el país. ¿Qué sentís cuando ves todo esto, Gustavo? Uno siente mucha preocupación, porque tiene que mirar lo que está diciendo y lo que salió en los diarios a partir del fin de semana. Y bueno, si lo van a hacer en serio, significa un cambio de modelo. Un cambio de modelo es un cambio de leyes, decretos, resoluciones y jugadores. Y lo que estamos viviendo... Si están haciendo en serio, decís, la estatización de YPF. La estatización de YPF, pero no hagamos como la estatización de Aerolínea, que nos olvidamos de lo viejo. Es decir, porque Aerolínea la semana que la vendieron, enseguida los dueños nuevos vendieron los aviones y lo alquilaron. Y lo que pasó hasta ahora, ¿qué pasó? Entonces, era mucho mejor tener a Aero Argentina que tener las aerolíneas con este problema a cuestas que todavía está dando vuelta. Entonces, acá lo que hay es una... Vos te acordás, Ernesto, que en su momento fue denunciada la venta primera de YPF a $19 la acción. Es más, había un trabajo de Marcelo, donde a él le daba 30. Y en aquel momento Álvarez Guerrero lo denunció ante la Comisión de Valores de Estados Unidos con un trabajo mío, donde denunciaba un montón de irregularidades, y eran tan grandes la serie de irregularidades que la Comisión de Valores de Estados Unidos no le autorizaba la venta a $19 la acción, que lo había tasado Fair Boston y Merrill Lynch. No había un tasador oficial. Con Mulford, que era el amigo de Cavallo y de Menem, que después fue condecorado en la Argentina con la Orden del Libertador General San Martín. Esto pasó en Argentina. En el cuaderno de la oferta de venta de YPF dice que si el radicalismo llega al poder, esta privatización va a ser investigada. Por supuesto, el radicalismo se olvidó y Álvarez Guerrero no está más. Pero toda esa serie de irregularidades, de haber vendido a $19 cuando tenía que haber vendido a 30, había 350 millones de acciones, de golpe se vendieron 60 millones, bueno, provocó lo que estamos viendo. Es decir, ¿qué pasó en la Argentina a partir del modelo de Menem? ¿Y qué pasó? Y hoy estamos viendo los resultados. Lo que le podemos decir a Kirchner, que él es responsable de haber vendido YPF, de haber aprobado y haber dicho que Menem era un gran presidente, pero todos los presidentes que empezaron con Menem, siguieron con De la Rúa, con Duhalde y con Kirchner, todos siguieron la política de mercado. La política, ese fue un cambio, lo de Menem fue una contrarrevolución. Es decir, lo que había desde Figueroa Alcorta hasta Alfonsín era una cuestión de Estado. Petróleo es soberanía, petróleo es soberanía y las rentas son del Estado, las rentas son del Estado. La política de Estado era las empresas del Estado en base a YPF, explotando todo y quedándose con toda la guita. Lo que pasó después fue que la cuestión de Estado pasó a ser una cuestión de mercado. Entonces el Estado Nacional y las rentas pasaron a ser de las empresas petroleras privadas. El tema es que desde el año 1907 hasta 1989, esas rentas del petróleo de YPF, capturadas por los ingresos de YPF y capturadas por impuestos específicos sobre los combustibles, permitieron que la Argentina armara una infraestructura espectacular. ¿Qué quiere decir? Y tener 36 años de reserva de gas, 18 años de reserva de petróleo, tener el 60% de la población con gas natural, el gas licuado a un precio accesible, tener una hermosa red de represas hidroeléctricas, tener una red de caminos mantenida también por YPF como las tarifas. ¿Y del 89 para acá qué pasó? Y toda esa guita se fue. Es decir, de esos 6.000, 7.000 millones de dólares que se fueron hacia la rentabilidad de las empresas. Entonces Argentina se quedó. Hoy tiene 6 o 7 años de reserva de petróleo. Lo vendimos, además lo autorizamos la exportación. Muchos secretarios de energía que están en este grupo de 8 secretarios autorizaban exportaciones cuando nunca tuvimos reserva. Entonces no pueden hablar. No pueden hablar. Entre ellos Alieto Badañi, que fue el último secretario de Energía del proceso, que le entregó a Estorani y YPF con 6.000 millones de dólares de deuda, acá del Estado con 2.000 millones, Algo de Energía con 2.500 millones, Hidronor con 2.000 millones. Arauz, que dictó los 3 decretos de regulatorio de Menem, que son el problema que tienen hoy. Y todos los demás
Es decir, pasó que la plata se fue, entonces no se invirtió. Gustavo, y pasó que se permitió exportar, y no debe permitirse exportar. Y Entonces hoy vos no tenés reserva, no tenés petróleo, no tenés gas, no tenés represa en construcción. Y tenés unos señores que manejan los precios con la libre disponibilidad. O sea, a veces uno lo ve pelear a Moreno con una ley que no es la de hidrocarburos, que es la de abastecimiento, pero tienen, es decir, lo que impuso Menem, con el apoyo de quienes yo te mencionaba, es que tienen la libre disponibilidad. Saco lo que quiero, le vendo a quien quiero y al precio que a mí se me da la gana. ¿Qué pasó, y eso es lo que hay que terminar. ¿Qué pasó desde el 2003? Desde 2003 lo que se pasó, se mantuvo el modelo. Cuando el gobierno dice nacionalizamos una parte de YPF con... No. Eso, bueno, por eso uno desconfía. Yo quiero que realmente las acciones pasen al Estado, ¿no? Que investiguen, lo de YPF para investigar, desde los $19, ¿quién lo vendió? ¿Quién fijó los $19? ¿Por qué $19? Espera, la aparición del actor Eskenazi en YPF, ¿a vos qué te significa? Nada, es lo mismo, es un empresario español. Tiene una empresa española. La empresa de Eskenazi es española. ¿Cuál empresa? El 25% de las acciones de YPF, sí. Sociedad Anónima, es de Eskenazi. Eskenazi, el dueño es una empresa española. No es Eskenazi, no es Petersen una empresa argentina, no, es una empresa española. Y cuando este gobierno en su momento le controló a través de una resolución fijando retenciones el precio de los combustibles, el precio del crudo, el precio del crudo, vos lo que tenés es respetar todo lo que está, todo privado sigue siendo con esto controlado. Hoy está en 55. Y a Eskenazi, una vez que entró en YPF, paga su parte de accionaria con incremento de precio. YPF tiene más utilidades, Eskenazi cobran esta ventanilla y pagan la otra. Lo que está pasando ahora, yo no lo sé. Es decir, lo que está pasando ahora no lo sé. Lo que sí sé es que YPF dejó de explorar en Argentina desde que se privatizó y que tampoco están explorando ahora. Ese cuento de la exploración, que hacen el acto de que descubrieron el yacimiento de gas que estaba descubriendo hace 40 años, que lo van a desarrollar, que el gas no convence. Todo eso hasta ahora es un cuento. Y la producción, es decir, la sobreproducción de los yacimientos de la República Argentina, 9 gasoductos de exportación que se fueron a Chile regalando el gas prácticamente, cuando los argentinos seguimos teniendo el 40% fuera de la red troncal. Castigar a los más pobres cobrándoles la garrafa a precios exorbitantes. Es decir, esas cosas sucedieron y se profundizaron en el gobierno de los Kirchner. Entonces uno quiere creer que estas cosas que van a hacer, que lo hagan con decreto, que lo hagan con leyes. Yo recuerdo haber estado junto con parte del Grupo Moreno, con el José Rigane, Félix Herrero en su momento, Hugo Rizuto, con Cameron, que era secretario de Energía, recién había asumido Kirchner, estaba Marqués, que es secretario de Energía Eléctrica, y Folgar, subsecretario de Combustible, y haberles dicho que tenían la misma ley de emergencia pública que tienen ahora. Dice, muchachos, esta ley les da la posibilidad de cambiar todo, de revisar los contratos. Todos los contratos hay que revisar los contratos de... ¿Por qué crees que no lo hicieron? No sé, empezaron a revisar los contratos de las transportadoras y las distribuidoras, porque son regulados, pero los contratos de lo que se comen, la torta, la frutilla, el postre y todo lo demás, es decir, los productores de crudo y gas, es decir, los concesionarios de la ley de hidrocarburos y los generadores, a eso no le tocaron nada. Pero entonces ellos siguen ganando. No lo hicieron porque habrán creído que la relación de fuerza no da, no lo hicieron por convicción como hacen lo de la minería, no lo hicieron por connivencia. No lo hicieron por convicción, hasta que se encontraron que estos muchachos les manejan los precios y te manejan el país y se siguen llevando en utilidades líquidas y realizadas sin invertir en el país, se llevan 6.000, 7.000 millones de dólares por año. Y acá no invirtieron. Entonces hoy se encuentran, que no hay, el gobierno se encuentra cuando empieza a analizar que no tiene reservas, no tiene producción y tiene que importar. Y cuando tiene que importar, nosotros hemos perdido el autoabastecimiento, que es perder la capacidad de decisión sobre los precios que le voy a cobrar a los argentinos. Esto se consiguió en el año 85, pero empezó con Figueroa Alcorta, te vuelvo a decir, y se perdió en el año 85. Se obtuvo en el año 85. Todos los presidentes pensaban exactamente lo mismo en este aspecto, una cuestión de Estado. No importa quién fuera. No importa quién fuera. No importa si fuera militar, civil. Irigoyen y todos pensaron exactamente lo mismo. Y cambió con Menem. Con peleas, por supuesto. Pero después todos los que vinieron después pensaron exactamente lo contrario. Regió el mercado. Y el mercado se llevó la plata, Ernesto. Y la plata no está. Entonces, si quieren hacer una cosa en serio, tienen 10.000 fallas legales para quedarse con las áreas. Yo quiero las áreas. Las áreas significan 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares al año
significa empezar a hacer 2 represas para tener generación eléctrica que no tengo, 2 hidráulicas, 2 atómicas, y eso no lo tengo. Entonces, si lo van a hacer, háganlo en serio, revisen los contratos. ¿Crees que lo van a hacer? No. Y quiero equivocarme. Gustavo, gracias. Chao, gracias. Era Gustavo Calleja, del Grupo Moreno, secretario general de la Fundación Ilia, subsecretario de Combustibles en el gobierno de Raúl Alfonsín. Vamos rápido a la última pausa y volvemos con un tema fuerte también. Palabras más, palabras